La mente de un titán. Cómo Rockefeller construyó el mayor imperio del mundo. Por mi bitácora de lectura. Capítulo 1. El embaucador. A comienzos del siglo XX, mientras Rockefeller competía con Andrew Carnegie por el título del hombre más rico del mundo, surgió una animada rivalidad entre Francia y Alemania. Ambos países afirmaban ser la tierra de origen de los antepasados de Rockefeller. No faltaban genealogistas dispuestos, a cambio de una cuantiosa suma, a fabricar para el magnate del petróleo un espléndido linaje de sangre real. No tengo ningún deseo de remontar mis orígenes hasta la nobleza, declaró con franqueza. Me basta con mi buena y antigua estirpe estadounidense. Punto superíndice 1. La investigación más ambiciosa sobre los orígenes de Rockefeller pretendía hacerlos descender de una familia francesa del siglo IX. Los Roquefouille, supuestos moradores de un castillo en el Languedoc. Era una historia encantadora, aunque, por desgracia, los hallazgos más recientes la han desmentido. En cambio, el linaje alemán de los Rockefeller ha podido establecerse con claridad en el Valle del Rin, remontándose al menos hasta comienzos del siglo XVII. Hacia 1723, Johann Peter Rockefeller, un molinero, reunió a su esposa y a sus 5 hijos, embarcó rumbo a Filadelfia y se estableció primero en una granja de Somerville y más tarde en Amwell, Nueva Jersey. Todo indica que allí prosperó y llegó a adquirir extensas propiedades agrícolas. Más de una década después, su primo Diel Rockefeller abandonó el suroeste de Alemania y se trasladó a Germantown, en el estado de Nueva York. La nieta de Diel, Christina, contrajo matrimonio con su lejano pariente William, uno de los nietos de Johann. Aunque John de Rockefeller nunca sintió un apego especial por sus antepasados europeos, sí mandó erigir un monumento al patriarca, Johann Peter, en el lugar donde fue sepultado, en Flemington, Nueva Jersey. De la unión entre William y Christina nació Godfrey Rockefeller, abuelo del futuro magnate del petróleo y un progenitor poco probable para una dinastía tan célebre. En 1806, Godfrey se casó con Lucy Avery en Great Barrington, Massachusetts, pese a las profundas reservas de la familia de ella. Con ello, Lucy inauguró un patrón que más tarde repetiría la propia madre de Rockefeller. Según el despectivo juicio de sus familiares, se había casado con un hombre de condición inferior. Sus antepasados habían emigrado desde Devon, Inglaterra, hasta Salem, Massachusetts, alrededor de 1630, formando parte de la gran corriente puritana que llegó a Nueva Inglaterra. A medida que la familia Avery se afianzó y ascendió socialmente, de ella surgieron ministros religiosos, militares, dirigentes cívicos, exploradores y comerciantes, además de un nutrido grupo de aguerridos combatientes en las guerras contra los indígenas. Durante la Revolución estadounidense, 11 miembros de la familia Avery murieron gloriosamente en la batalla de Groton. Mientras que los supuestos orígenes, nobles, de los Rockefeller requerían una buena dosis de licencia poética y generosos adornos, Lucy podía afirmar con toda legitimidad que descendía de Edmundo Ironside, rey de Inglaterra, coronado en el año 1016. Godfrey Rockefeller era, por desgracia, una pareja poco compatible para su emprendedora esposa. Tenía un aspecto desgarbado y empobrecido, además de ese aire abatido y resignado de quien parece condenado al fracaso. Lucy, más alta que su marido, era una ferviente bautista de presencia imponente. De complexión fuerte y huesuda, irradiaba seguridad. Caminaba con paso enérgico y tenía unos vivaces ojos azules siempre atentos a cuanto la rodeaba. Había ejercido como maestra y poseía una educación muy superior a la de Godfrey. Incluso John D., que rara vez hacía comentarios despectivos sobre sus familiares, reconocería con diplomacia: mi abuela fue una mujer valiente. Su marido no lo fue tanto. Punto superíndice 2. Si Godfrey transmitió a la familia los característicos ojos gris azulado y el cabello castaño claro de los Rockefeller, Lucy aportó la elevada y esbelta constitución física que más tarde distinguiría a muchos de los hombres del clan. Dotada de una energía inagotable y de una salud extraordinaria, Lucy dio a luz 10 hijos. El tercero fue William Avery Rockefeller, nacido en Granger, estado de Nueva York, en 1810.
Aunque resulta sencillo establecer la fecha de nacimiento del padre de Rockefeller, años después legiones de periodistas agotados dedicarían enormes esfuerzos a intentar averiguar la fecha exacta de su muerte. Como agricultor y hombre de negocios, Godfrey cosechó éxitos muy irregulares. Sus fracasos empresariales obligaron a la familia a llevar una existencia inestable y errante. Se trasladaron primero a Granger y Ancram, en Nueva York, luego a Great Barrington, y finalmente regresaron a Livingston, también en Nueva York. La infancia de John D. Rockefeller estaría poblada de figuras que servían como advertencia. Hombres débiles que habían extraviado el rumbo. Godfrey era, sin duda, uno de los ejemplos más repetidos de aquello en lo que no debía convertirse. Según todos los testimonios, el abuelo era un hombre alegre y afable, pero también irresponsable y con una marcada inclinación por la bebida. Aquello despertó en Lucy una aversión permanente hacia el alcohol, un rechazo que, con toda probabilidad, inculcó una y otra vez a su nieto. El abuelo Godfrey fue el primero en fijar en la mente de John de una asociación que perduraría toda su vida, la de la jovialidad excesiva con la debilidad de carácter. Quizá por ello, Rockefeller terminó sintiéndose mucho más cómodo en compañía de hombres sobrios, reservados y plenamente dueños de sus emociones. Los registros familiares de los Rockefeller ofrecen diversas explicaciones acerca de por qué Godfrey y Lucy cargaron todas sus pertenencias en un abarrotado carro con estoga y emprendieron viaje hacia el oeste entre 1832 y 1834. Según una versión, los Rockefeller, junto con varios vecinos, perdieron sus tierras a raíz de un encarnizado litigio sobre los títulos de propiedad promovido por unos inversionistas ingleses. Otra sostiene que un empresario sin escrúpulos engañó a Godfrey para que intercambiara su granja por unas tierras supuestamente más fértiles en el condado de Tioga. Si realmente se le hizo esa promesa, resultó ser una cruel estafa. Algunos familiares afirmaron años más tarde que el verdadero destino de Godfrey era Michigan, pero que Lucy se opuso a una mudanza tan radical. Prefería el ambiente cultural de la parte septentrional del estado de Nueva York antes que internarse en las regiones salvajes de Michigan. Sea cual fuese el motivo, los Rockefeller recrearon el rito fundacional de Estados Unidos, emprender el camino en busca de nuevas oportunidades. Durante la década de 1830, numerosos colonos procedentes de Massachusetts y Connecticut se lanzaban con entusiasmo hacia las regiones aún salvajes del oeste del estado de Nueva York. Aquel movimiento migratorio fue descrito por Alexis de Tocqueville como un juego de azar, perseguido, tanto por la emoción que despierta como por las ganancias que promete. Superíndice 3. La construcción del canal de Erie en la década de 1820 había atraído a una multitud de nuevos pobladores hacia aquella región. Godfrey y Lucy cargaron todas sus pertenencias en una carreta cubierta con una lona, tirada por bueyes, la clásica prairie chooner de los pioneros, y partieron rumbo a aquel territorio escasamente habitado. Durante 2 semanas avanzaron lentamente por el polvoriento camino de peaje entre Albany y Catskill, internándose en bosques tan sombríos y amenazadores que parecían sacados de un cuento de los hermanos Grimm. Como el carro iba repleto de equipaje y apenas quedaba espacio para los pasajeros, los Rockefeller tuvieron que recorrer gran parte del trayecto a pie. Lucy y los niños, excepto William, que no los acompañó en el viaje, se turnaban para sentarse en la carreta cuando el cansancio los vencía. Al acercarse finalmente a su destino, Richford, en el estado de Nueva York, los últimos 5,5 kilómetros resultaron especialmente penosos. Los bueyes apenas conseguían avanzar por un sendero pedregoso, lleno de profundas rodadas. Al término del recorrido, hubo que azuzar al exhausto tiro para que ascendiera una ladera casi vertical antes de tomar posesión de sus 60 acres de tierra virgen. Según cuenta la tradición familiar, Godfrey descendió entonces del carro, caminó hasta la cima de la propiedad, contempló el paisaje y comentó con melancolía: «Esto es lo más cerca que estaremos jamás de Michigan». Como homenaje a aquellas esperanzas frustradas, el lugar recibiría para siempre el nombre de Michigan Hill. Incluso hoy, Richford apenas pasa de ser un cruce de caminos.
En aquella época era una parada de diligencias situada en una región boscosa al sureste de Ithaca y al noroeste de Binghamton. Sus primeros habitantes, los iroqueses, habían sido expulsados tras la Revolución estadounidense y sustituidos por veteranos del ejército revolucionario. Cuando los Rockefeller llegaron, aquella apartada comarca seguía siendo una frontera rústica y poco desarrollada. Apenas hacía unos años que había adquirido la categoría de municipio, y la plaza del pueblo databa de 1821. La civilización apenas había echado raíces. Los espesos bosques que rodeaban la zona rebosaban de animales salvajes: osos, ciervos, panteras, pavos silvestres y conejos de cola blanca, y por las noches los habitantes caminaban portando antorchas encendidas para ahuyentar las manadas de lobos que merodeaban por los alrededores. Cuando John D. Rockefeller nació, en 1839, Richford comenzaba poco a poco a adquirir las comodidades propias de una pequeña localidad. Habían surgido algunas industrias incipientes, aserraderos, molinos harineros y una destilería de whisky, además de una escuela y una iglesia. La mayoría de sus habitantes apenas lograba subsistir gracias a una agricultura dura y poco agradecida, practicada en tierras pobres. Sin embargo, aquellos colonos eran personas optimistas y emprendedoras. A pesar de vivir todavía con las limitaciones propias de la frontera, habían llevado consigo la cultura austera, laboriosa y frugal de la Nueva Inglaterra puritana, cuyos valores John D. Rockefeller terminaría encarnando como pocos. La empinada finca de los Rockefeller dominaba una amplia panorámica de un fértil valle. En primavera, las laderas se cubrían de flores silvestres. En otoño abundaban los castaños y los arbustos cargados de bayas. Pero, en medio de aquella belleza natural, la familia debía enfrentarse a una existencia extraordinariamente austera. Habitaban una casa pequeña y sencilla, de apenas 22 pies de fondo por 16 de ancho, construida con gruesas vigas y troncos labrados a mano. El terreno era tan delgado y pedregoso que abrir un claro entre la maleza y los espesos bosques de pinos, tsugas, robles y arces exigía un esfuerzo casi heroico. Por lo que permiten reconstruir las escasas anécdotas que han sobrevivido, Lucy administraba con notable eficacia tanto la granja como la familia y jamás rehuyó los trabajos más duros. Ayudada únicamente por una pareja de novillos, levantó por sí sola un muro completo de piedra. Poseía, además, la rapidez mental, la astucia y la serenidad que más tarde reaparecerían en su nieto. Y donde disfrutaba contando una historia sobre ella. Una noche sorprendió a un ladrón de grano dentro del oscuro granero familiar. Incapaz de distinguir su rostro, conservó la sangre fría suficiente para cortar discretamente un trozo de tela de la manga de su abrigo. Más adelante, al ver a un hombre con la manga desgarrada, lo enfrentó mostrándole el retazo que le faltaba. El ladrón quedó completamente desconcertado. Lucy había dejado claro que conocía su identidad, y satisfecha con ello, nunca presentó una denuncia. Hay un último rasgo de Lucy que merece ser mencionado. Sentía un profundo interés por la medicina herbal y por los remedios caseros preparados con plantas medicinales cultivadas en un physic bush, un arbusto destinado al cultivo de hierbas curativas que crecía en el patio trasero de la casa. Muchos años después, su curioso nieto envió muestras de aquel arbusto a un laboratorio para averiguar si realmente poseía propiedades medicinales. Tal vez fue de Lucy de quien heredó la fascinación por la medicina que lo acompañó durante toda su vida y que culminaría con la creación del Instituto de Investigación Médica más prestigioso del mundo. Cuando William Avery Rockefeller apenas había superado la veintena, ya se había declarado enemigo jurado de la moral convencional y había optado por una existencia errante. Incluso durante la adolescencia desaparecía durante largas temporadas, a veces en pleno invierno, sin ofrecer la menor pista sobre su paradero. A lo largo de toda su vida dedicó un esfuerzo considerable a idear tretas y estratagemas que le permitieran evitar el trabajo duro y honrado. Sin embargo, poseía un descaro encantador y un atractivo físico tan imponente. Rozaba los 6 pies de estatura, tenía un pecho ancho, una frente despejada y una espesa barba rojiza que enmarcaba una mandíbula combativa,
que cautivaba de inmediato a quienes lo conocían. Aquella fachada seductora lograba, al menos durante un tiempo, adormecer el escepticismo y desarmar incluso a sus críticos. No resulta extraño que aquel nómada no acompañara a sus padres en el viaje hacia Richford. En cambio, apareció por la región alrededor de 1835, siguiendo su propio e inimitable estilo de vida. Cuando llegó por primera vez a una pequeña aldea vecina, impresionó enseguida a los habitantes con uno de sus extravagantes recursos. Se hacía pasar por un vendedor ambulante sordomudo que ofrecía baratijas de escaso valor. Llevaba colgada del ojal de la chaqueta una pequeña pizarra en la que, escrita con tiza, podía leerse la frase, «Soy sordo y mudo». Mediante aquella pizarra mantenía conversaciones con los vecinos, y años más tarde, presumía de que gracias a semejante engaño conseguía descubrir todos los secretos del pueblo. Para ganarse la confianza de los desconocidos y predisponerlos favorablemente antes de intentar venderles sus mercancías, acostumbraba llevar consigo un caleidoscopio, invitando a la gente a mirar por él. Durante su larga carrera como estafador profesional, el gran Bill vivió siempre bajo el riesgo de que alguien desenmascarara sus engaños y buscara vengarse de él. En una ocasión estuvo a punto de ser descubierto en la casa del diácono Wells. El diácono y su hija, la señora Smith, se compadecieron del pobre vendedor ambulante que llamó a su puerta un sábado y le ofrecieron alojamiento para pasar la noche. A la mañana siguiente lo invitaron a acompañarlos a la iglesia. Bill tuvo entonces que desplegar toda su habilidad para salir del paso. Siempre evitaba las reuniones numerosas, pues temía que alguien pudiera reconocerlo y desenmascarar su impostura. Billy le escribió, al diácono, que le gustaba asistir a la iglesia, pero que su discapacidad hacía que todos se quedaran mirándolo, lo cual le producía tanta vergüenza que prefería no ir, recordaría más tarde un vecino. En realidad, lo que temía era que alguien lo descubriera. 7 meses después, cuando tanto el diácono como Bill ya se habían trasladado a Richford, la señora Smith se encontró con el antiguo sordomudo en una reunión social y quedó asombrada al comprobar su milagrosa recuperación del habla. «Veo que ahora habla mucho mejor que la última vez que lo vi», comentó. Bill sonrió sin mostrar el menor desconcierto. Conservando intacta su insolencia, respondió: «Sí, he mejorado bastante». Cuando llegó a Richford, los vecinos recibieron de inmediato una muestra de su afición al engaño. Sin pronunciar una sola palabra, mostró una pizarra donde había escrito la pregunta: ¿dónde vive Godfrey Rockefeller? Como acostumbraba a atribuirse identidades falsas y hacer afirmaciones fraudulentas tanto sobre sí mismo como sobre los productos que vendía, Bill recorría un territorio muy amplio para mantenerse siempre fuera del alcance de la ley. Fue mientras viajaba por una zona situada a más de 30 millas al noroeste de Richford, en los alrededores de Niles y Moravia, cuando conoció por primera vez a la que sería su futura esposa, Eliza Davison, en la granja de su padre. Dotado de un notable sentido del espectáculo y de la autopromoción, Bill vestía siempre chalecos de brocado u otras prendas llamativas de vivos colores, un atuendo que debió de deslumbrar a una muchacha campesina y protegida como Eliza. Como tantos vendedores ambulantes que recorrían las zonas rurales, no solo ofrecía baratijas de escaso valor, sino también sueños e ilusiones envueltos en una conversación seductora. Eliza no tardó en sentirse atraída por aquel romántico trotamundos. Llegó a creer tan profundamente en la farsa de su supuesta sordomudez que un día exclamó espontáneamente delante de él: «Me casaría con ese hombre si no fuera sordo y mudo». Cualesquiera que fueran las dudas que pudiera albergar cuando descubrió el engaño, terminó sucumbiendo, como tantas otras mujeres, al irresistible magnetismo de Bill. John Davison, un bautista escocés-irlandés, prudente, severo y profundamente unido a su hija, debió de presentir el cúmulo de desgracias que aguardaba a Eliza si llegaba a involucrarse con el gran Bill Rockefeller. Por ello se opuso firmemente a la relación. Años después, Eliza Rockefeller daría la impresión de ser una mujer marchita, consumida y prematuramente envejecida. Sin embargo, a finales de 1836 era una joven esbelta y vivaz, de brillante cabellera pelirroja y ojos azules.
Piadosa, reservada y dueña de sí misma, representaba exactamente el polo opuesto de Bill. Quizá precisamente por esa razón quedó tan fascinada por él. Es imposible saber qué tristeza pesaba sobre su vida y que la charla ingeniosa y desenfadada de Bill logró disipar. Su madre había muerto cuando Eliza apenas tenía 12 años. Cayó fulminada tras ingerir una píldora administrada por un médico itinerante. Desde entonces fue criada por su hermana mayor, Mary Ann, creciendo privada del consejo y del afecto de una madre. El 18 de febrero de 1837, pese a la oposición expresa de John Davison, aquella pareja tan improbable, Bill tenía 27 años y Eliza 24, contrajo matrimonio en la casa de una amiga de Eliza. La boda se convirtió en uno de los temas favoritos de conversación entre los habitantes de Richford, quienes sospechaban que Bill actuaba movido por intereses ocultos. Comparados con los Davison, los Rockefeller eran una familia campesina de recursos modestos, y resulta muy probable que Bill hubiera quedado cautivado por las noticias sobre la relativa prosperidad de John Davison. Ya en 1801, gracias a su proverbial frugalidad, Davison había adquirido 150 acres de tierra en el condado de Cayuga. En palabras del propio John D. Mi abuelo era un hombre rico. Al menos, para su época se le consideraba rico. En aquellos tiempos bastaba con tener la granja completamente pagada y algo de dinero ahorrado para que lo llamaran a uno rico. Tener 4, 5 o 6 mil dólares era ser rico. Mi abuelo poseía probablemente 3 o 4 veces esa cantidad. Incluso prestaba dinero. La mayoría de los habitantes de Richford estaba convencida de que el encuentro entre Bill y Eliza había sido menos una casualidad que un plan cuidadosamente concebido para hacerse con el dinero de John Davison. Seductor incorregible que veía en toda mujer atractiva una posible conquista, Bill había mantenido al menos un romance importante antes de iniciar su cortejo a Eliza. Como recordaba Ralph P. Smith, antiguo residente de Richford, Billy era soltero cuando llegó aquí, y todos suponían que acabaría casándose con Nancy Brown, que llevaba su casa. Pero rompió con ella y le entregó una suma que se decía rondaba los $400 cuando decidió conquistar a la hija del rico John Davison, que vivía en Niles, en las afueras de Moravia, superíndice 1. El relato coincide con el testimonio de la prima de John D., la señora John Wilcox. Nancy Brown, de Harford Mills, era una muchacha muy hermosa, extraordinariamente hermosa. William se enamoró de ella. Era pobre. William quería dinero. El padre de Eliza Davison iba a darle $500 cuando se casara. Por eso William se casó con ella. Superíndice 1, superíndice 1. Aquel matrimonio, consumado bajo falsas apariencias, unió las vidas de dos personas profundamente distintas. Con él quedó preparado el escenario para los futuros desengaños, los conflictos conyugales y la permanente inestabilidad familiar que ejercerían una influencia decisiva en la compleja y contradictoria personalidad de John D. Rockefeller. Cuando Bill llevó a su joven esposa a la casa de Richford que había construido a media milla de la vivienda de sus padres, Eliza debió de preguntarse si la desaprobación de su padre no había sido, después de todo, plenamente justificada. Todo hacía presagiar una vida dura y áspera en aquella rústica vivienda levantada con enormes sacrificios. Las fotografías que se conservan del lugar de nacimiento de John D. Rockefeller muestran una sencilla casa de tablillas de madera, erigida sobre una ladera desprovista de árboles y recortada con austeridad contra el horizonte. El edificio, tosco y funcional, parecía la unión de dos vagones de carga, cuya severa simplicidad apenas se veía interrumpida por un pequeño tejadillo que protegía una de las puertas. Por humilde que resultara su aspecto exterior, la vivienda estaba sólidamente construida con madera procedente de los bosques cercanos. La planta principal albergaba 2 dormitorios y una sala de estar. Sobre ella había un bajo desván destinado a dormitorio y un ático utilizado como almacén. Un pequeño anexo hacía las veces de granero y leñera. Es muy probable que aquella bucólica casa donde nació el futuro rey del queroseno estuviera iluminada únicamente con lámparas de aceite de espermaceti o con velas de sebo.
El terreno que rodeaba la vivienda era mucho más generoso que la propia construcción. La finca, de 50 acres, incluía un huerto de manzanos y un tramo del arroyo Ovego, cuyas aguas, ricas en truchas, discurrían murmurando por la parte baja de la propiedad. No pasó mucho tiempo antes de que el gran Bill deshiciera, de manera brutal, cualquier ilusión romántica que Eliza pudiera haber albergado acerca del matrimonio. Lejos de romper su relación con Nancy Brown, la instaló en la reducida vivienda bajo el pretexto de que sería el ama de llaves y comenzó a tener hijos alternativamente con su esposa y con su amante. En 1838, Eliza dio a luz a su primera hija, Lucy. Apenas unos meses más tarde nació Clorinda, la primera hija ilegítima de Nancy. La noche del 8 de julio de 1839, Bill y Eliza volvieron a llamar a la comadrona, esta vez para asistir al nacimiento de un niño, que vino al mundo en un desnudo dormitorio delantero de apenas 8 por 10 pies. Aquel niño, nacido durante la presidencia de Martin Van Buren y destinado a convertirse en el capitalista más poderoso de Estados Unidos, viviría lo suficiente para presenciar el segundo mandato de Franklin D. Roosevelt y la consolidación del New Deal. Como otros grandes magnates de su generación, Andrew Carnegie, 1835, Jay Gould, 1836, y J. Pierpont Morgan, 1837, había nacido a finales de la década de 1830 y alcanzaría la madurez precisamente en vísperas del extraordinario auge industrial que siguió a la Guerra Civil. Pocos meses después del nacimiento de John, Nancy Brown dio a luz a una segunda hija, Cornelia. En apenas 2 años, Bill, convertido en el señor de su propio harén doméstico, había engendrado 4 hijos bajo un mismo techo. Así pues, John Davison Rockefeller, bautizado apropiadamente con el nombre del severo y virtuoso padre de Eliza, quedó literalmente situado entre 2 hermanas ilegítimas, llegando al mundo en un entorno profundamente marcado por aquello que su familia consideraba pecado. Es difícil imaginar que Eliza se sintiera plenamente cómoda entre sus nuevos parientes políticos. En términos generales, los Rockefeller constituían un clan montañés aficionado a la bebida, sociable, bromista, amante de la música, del licor y de las diversiones bulliciosas, cuya moral respondía a los códigos, bastante laxos, propios de la vida en la frontera. Lucy era la gran excepción. Como firme matriarca de la familia, destacaba por encima del resto, y Eliza terminó estrechando una estrecha relación con ella, al tiempo que contemplaba con desaprobación la conducta disipada de muchos de los demás Rockefeller. Durante los años que la familia vivió en Richford, el hermano menor de Bill, Miles Avery Rockefeller, abandonó a su esposa y huyó a Dakota del Sur con ella Bruce, una joven que había trabajado como sirvienta para Eliza. Anticipando una maniobra a la que más tarde recurriría el propio Bill, Miles contrajo matrimonio bígamo con ella y adoptó su segundo nombre como nuevo apellido. Reinventarse bajo una identidad distinta era una práctica relativamente frecuente en una época en la que Estados Unidos aún conservaba una inmensa frontera sin cartografiar y abundaban los lugares donde resultaba fácil escapar del alcance de la ley. Para una joven campesina que acababa de abandonar el hogar paterno, Eliza demostró una tolerancia sorprendente hacia Nancy Brown. Contra todo pronóstico, en vez de odiarla, llegó incluso a compadecerla. Quizá consideraba que aquella incómoda convivencia de 3 adultos bajo un mismo techo era el castigo merecido por haber desobedecido los consejos de su padre. Como recordaría posteriormente una de sus sobrinas. La tía Eliza quería mucho a su marido y también apreciaba a la pobre Nancy. Pero los hermanos de la tía Eliza bajaron hasta allí y obligaron a William a echar a Nancy de la casa. Superíndice 1, superíndice 2. Durante este periodo del matrimonio de Eliza resulta llamativa la ausencia de John Davison. Cabe preguntarse si decidió apartarse temporalmente de la vida de su hija desobediente o si fue la propia Eliza quien, dominada por la vergüenza y el sentimiento de culpa, ocultó cuidadosamente sus desgracias a su padre. Según una versión de los hechos, cuando Nancy comenzó a mostrarse cada vez más conflictiva después del matrimonio de Bill, este aprovechó la ocasión para expulsar de la abarrotada vivienda a su ya incómoda amante. Atendiendo a las insistentes peticiones de la familia Davison,
envió a Nancy y a sus 2 hijas a vivir con los padres de ella en la cercana localidad de Harford Mills. La tradición familiar sostiene que Bill, poseedor de una conciencia débil pero no completamente extinguida, dejaba en secreto paquetes de ropa en la puerta de Nancy. Afortunadamente, los años pasados junto a Bill no arruinaron la vida de Nancy. Más tarde contrajo matrimonio con un hombre llamado Burlingame, tuvo otros hijos y consiguió proporcionar a sus 2 primeras hijas una educación respetable. Superíndice 1, superíndice 3. Los escasos documentos conservados permiten saber que Clorinda murió siendo todavía joven, mientras que Cornelia creció hasta convertirse en una mujer alta, inteligente y atractiva que ejerció como maestra de escuela y guardaba un notable parecido físico con el gran Bill. En ocasiones, Bill accedía a las peticiones de dinero de Cornelia, aunque su generosidad tenía límites muy definidos y no dudaba en rechazarla cuando consideraba que insistía demasiado. Cornelia terminó casándose con un hombre apellidado Sexton y permaneció viviendo en los alrededores de Richford. Sin embargo, solo unos pocos vecinos de la localidad y algunos miembros de la familia Rockefeller sabían que era la hermanastra de John de superíndice 1. En honor a la verdad, Cornelia jamás trató de obtener beneficio alguno de su parentesco con el hombre más rico del mundo, probablemente porque hacerlo habría significado revelar inevitablemente el carácter ilegítimo de su nacimiento. Resulta imposible determinar si John de Rockefeller llegó alguna vez a saber que tenía aquellas 2 hermanastras nacidas fuera del matrimonio. El episodio de Nancy Brown no fue la única humillación que Eliza tuvo que soportar. Durante los 3 sombríos años que pasó en Richford, Bill la abandonó repetidamente. Continuaba siendo un individualista inquieto y desafiante, un hombre que parecía sentirse más cómodo al margen de las convenciones sociales que dentro de ellas. Al comienzo del matrimonio permaneció algún tiempo en casa, administrando un pequeño aserradero en Michigan Hill y comerciando con sal, pieles, caballos y madera. Sin embargo, muy pronto retomó la vida errante del vendedor ambulante, emprendiendo viajes envueltos en un misterio casi absoluto. Como un fugitivo, desaparecía furtivamente bajo el amparo de la noche y regresaba semanas o incluso meses después, también al caer la oscuridad. En lugar de llamar a la puerta, arrojaba pequeñas piedras contra la ventana para anunciar discretamente su regreso. Para que su familia pudiera subsistir durante sus ausencias, dejó abierta una línea de crédito en la tienda de ultramarinos del pueblo. Den a mi familia todo lo que necesite mientras estoy fuera, le indicó a Chauncey Rich, cuyo padre, Ezequiel, había fundado Richford. Cuando vuelva, saldaré la cuenta, superíndice 1. Como jamás sabía en qué momento aquel crédito podía agotarse o ser cancelado, Eliza desarrolló una frugalidad extrema e inculcó a sus hijos máximas de ahorro como: el despilfarro voluntario conduce a la necesidad dolorosa. Cuando Bill reaparecía en casa, surgía casi como una aparición sonriente. Llegaba montando caballos nuevos, vestido con ropa elegante y exhibiendo un grueso fajo de billetes impecables. Antes incluso de ver a Eliza, acudía a pagar su deuda con Chauncey Rich para que éste pudiera asegurarle con tranquilidad que todo volvía a estar en regla en la tienda. Su encanto seductor disipaba cualquier resentimiento que hubieran provocado sus prolongadas ausencias. Pasaría todavía algún tiempo antes de que aquellas desapariciones constantes y sus repetidas traiciones acabaran por extinguir el romanticismo de Eliza, dejando en su lugar únicamente una resignación estoica. Por entonces, pese a la ansiedad y la soledad que sufría, seguía enamorada de su embaucador. Una vez, mientras Bill estaba de viaje, comentó suspirando a una prima al contemplar la luna: «Mira a esa luna. ¿Estará William, a kilómetros y kilómetros de aquí, contemplándola también en este mismo instante? Espero de verdad que sí». Superíndice 1. Durante sus recorridos, Bill improvisaba métodos cada vez más ingeniosos para ganar dinero. Era un tirador excepcional y recorría los concursos de puntería, regresando con frecuencia a casa cargado con premios en metálico. Como vendedor ambulante de trato afable y verbo fácil, comercializaba anillos y otras pequeñas baratijas con márgenes de beneficio desorbitados. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se presentaba como médico botánico,
o doctor en hierbas, eufemismos que algunos descendientes de los Rockefeller repetirían fielmente muchos años después. En una época en la que numerosos médicos seguían recurriendo a sangrías, vesicatorios y purgantes extremadamente agresivos, y en la que muchas zonas rurales apenas contaban con asistencia sanitaria, este tipo de curanderos itinerantes cubría un vacío real. Aún así, en William Avery Rockefeller se perciben con claridad la labia, el encanto superficial y la alegre desfachatez propios del auténtico charlatán. En ocasiones vendía frascos de elixires elaborados por él mismo o medicamentos patentados adquiridos previamente en farmacias. No obstante, sus mayores éxitos comerciales provenían de los remedios naturales obtenidos de las plantas medicinales que cultivaba Lucy. Mientras su madre mantenía un interés sincero por la fitoterapia, Bill exageraba de manera desmesurada las propiedades de aquellas plantas o simplemente las inventaba. Por ejemplo, recogía del jardín unas pequeñas bayas violáceas que recordaban a diminutas píldoras y las ofrecía a las esposas de los granjeros como un remedio infalible para los trastornos estomacales. Su discurso comercial iba aún más lejos. Como recordaría muchos años después un vecino de Richford. Les advertía muy solemnemente que jamás debían administrárselas a una mujer en estado de gestación, porque provocarían con toda seguridad un aborto. Después de semejante advertencia vendía las píldoras a un precio muy elevado. En realidad eran completamente inofensivas, de modo que no infringía ninguna ley al venderlas. Tenía una imaginación extraordinaria. Superíndice 1. Las misteriosas escapadas nocturnas y el extraño negocio de William Rockefeller desconcertaban profundamente a los habitantes de Richford. Al mismo tiempo que despertaba su curiosidad, alimentaba sus sospechas. Las habladurías crecieron hasta tal punto que terminaron bautizándolo con el apodo de Devil Bill, Bill el Diablo. Periódicamente circulaban por el pueblo rumores de que era jugador profesional, ladrón de caballos o incluso un peligroso forajido. Aunque parecía vivir constantemente en el límite de la legalidad, sus vecinos disfrutaban de su humor descarado y de sus historias exageradas, aun cuando desaprobaban la forma en que trataba a su familia. Como explicaría un vecino, que también participaba en las interminables especulaciones sobre el origen de las ganancias de Bill. Cuando empezó a prosperar como vendedor ambulante se vestía como un príncipe y mantenía a todo el mundo preguntándose de dónde sacaba el dinero. Reía constantemente y disfrutaba viendo las conjeturas que despertaba. No era un hombre dado a la bebida y cuando estaba en casa, trataba bien a su familia. Pero todos sabían que la descuidaba, dejándola arreglárselas sola durante meses enteros. Superíndice 1. Para desgracia de quienes deseaban verlo caer, Bill siempre lograba salir bien librado. Después de una de sus largas ausencias, cuando la deuda acumulada por Eliza en la tienda de Chauncey Rich ya superaba los $1000, comenzó a correr por Richford el rumor de que Devil Bill había sido finalmente arrestado. Nada de eso. Como un acomodado terrateniente rural, regresó conduciendo un magnífico carruaje tirado por una espléndida pareja de caballos, mientras los diamantes brillaban sobre la pechera de su camisa. Al llegar a la tienda general, se aseguró de liquidar toda la deuda pagando con billetes de alta denominación. Tras cada uno de aquellos viajes reunía a familiares y amigos alrededor de la mesa. Mientras devoraba enormes cantidades de comida, entretenía a todos con relatos picarescos de sus aventuras entre los colonos del oeste y las tribus indígenas. Devil Bill poseía un talento extraordinario para convertir sus experiencias en narraciones fascinantes. Gracias a ellas, Eliza y los niños podían sentirse, aunque solo fuera por imaginación, compañeros de viaje de aquel aventurero. Precisamente por ser la principal víctima de las interminables andanzas de Bill, Eliza despertaba la compasión de sus vecinos, convencidos de que su marido abusaba de ella. Sin embargo, permaneció siempre leal a su esposo. Rechazó en numerosas ocasiones la posibilidad de hablar mal de él y afrontó aquella difícil existencia con una dignidad admirable. Superíndice 1. Por muy exageradas que hayan podido ser algunas biografías al describir la extrema pobreza de la infancia de John D. Rockefeller,
Varios testigos confirmaron las miserables condiciones en que vivía la familia durante los años de Richford. Como recordaría un vecino: no creo haber visto nunca niños más abandonados. Llevaban la ropa vieja y hecha jirones, y siempre parecían sucios y hambrientos. Superíndice 2. La desesperación de Eliza llegó a ser tan grande que buscó ayuda en la casa de su cuñado Jacob Rockefeller, un hombre jovial, bromista y no pocas veces completamente ebrio. Entre las muchas historias que circulaban sobre Jacob, una de las más repetidas contaba que había ganado una apuesta de $5 por conseguir permanecer sobrio durante todo un viaje al pueblo. Superíndice 2. Superíndice 1. La bondadosa esposa de Jacob terminó convirtiéndose en una segunda madre para los pequeños Lucy y John. Remendaba su ropa y les tejía manoplas con lana hilada en casa. En medio de aquella auténtica pesadilla, Eliza parecía fortalecerse precisamente gracias a la adversidad. Un antiguo vecino de Richford la describió en estos términos: era una mujer excelente, aunque en aquella época soportaba una carga demasiado pesada como para poder atender adecuadamente a sus hijos. Su marido pasaba largas temporadas fuera y ella tenía que hacerse cargo sola de la granja de 60 acres e intentar que produjera lo suficiente para cubrir los gastos. Nunca sabía cuándo los comerciantes del pueblo podían negarle el crédito, y trabajaba sin descanso. Superíndice 2. Superíndice 2. Cuando años más tarde John evocaba su luminosa e idílica infancia en el norte del estado de Nueva York, Richford desaparecía por completo de aquellos recuerdos. Había abandonado el lugar con apenas 3 años de edad y solo conservaba unas pocas imágenes borrosas. Recuerdo con mucha claridad el arroyo que corría delante de la casa y lo cuidadoso que debía ser para mantenerme alejado de él. También recuerdo vagamente a mi madre en Richford y a mi abuela, que vivía aproximadamente a media milla cuesta arriba. Superíndice 2. Superíndice 3. Llama la atención que el primer recuerdo de Rockefeller estuviera asociado a la prudencia y al peligro. También resulta significativo que, al reconstruir su pasado, borrara de la memoria tanto al padre ausente como al abuelo alcohólico, conservando únicamente las figuras sólidas y permanentes de su madre y de su abuela. A lo largo de toda su vida mostró una extraordinaria capacidad de autoprotección. Reprimía los recuerdos desagradables y preservaba únicamente aquellos que fortalecían su determinación. Por lo que hoy puede reconstruirse, Rockefeller jamás llegó a conocer la existencia de Nancy Brown ni el lado más sórdido de la vida familiar en Richford. Sin embargo, arrastró siempre una vaga sensación de que aquel lugar había sido una especie de infierno. Me estremezco al pensar en lo que habría sido de mí si hubiera permanecido toda mi vida en Richford, confesaría años después. Allí había muchos hombres que cazaban un poco, pescaban un poco y bebían un poco de whisky. Al final solo conseguían un poco de éxito en la vida, y todo por carecer de un poco de religión. Superíndice 2. Cuando explicaba por qué su familia había abandonado Richford, Rockefeller ofrecía una justificación puramente económica que, muy probablemente, constituía la versión oficial que había escuchado desde niño: la pobreza de la tierra. Aquella región es muy hermosa, solía decir, pero los colonos desperdiciaban sus energías intentando arrancar los tocones del suelo y tratando de hacer crecer cosechas en una tierra pobre. Superíndice 2. La verdadera razón, sin embargo, era muy distinta. Eliza sentía una profunda repulsión por el ambiente moral que reinaba en Richford, un clima que, a su juicio, quedaba reflejado incluso en la existencia de una única iglesia para toda la comunidad. Además, deseaba apartar a sus hijos de la influencia de sus ruidosos, bebedores e indisciplinados parientes Rockefeller y acercarlos al entorno mucho más estable y respetable de los Davison. No fue casualidad que la familia Rockefeller se trasladara a Moravia, situada apenas a 3 millas de la granja de los Davison. Allí, durante las habituales y prolongadas ausencias de su marido, Eliza podía contar con la cercanía y el apoyo de su padre. Puntos importantes. 1. Los verdaderos orígenes de los Rockefeller. Aunque circularon leyendas sobre una supuesta ascendencia noble francesa, la familia provenía realmente de campesinos alemanes establecidos en el Valle del Rin desde el siglo XVII. 2. La influencia de Lucy Rockefeller.
La abuela de Yonde fue una mujer trabajadora, disciplinada, inteligente y profundamente religiosa, rasgos que marcarían el carácter de su nieto. 3. El contraste entre los abuelos. Mientras Lucy representaba el esfuerzo y la responsabilidad, Godfrey Rockefeller era un hombre débil, poco exitoso y aficionado al alcohol, convirtiéndose en un ejemplo de lo que Yonde no quería llegar a ser. 4. La vida en la frontera estadounidense. La familia emigró hacia Richford, Nueva York, buscando nuevas oportunidades, enfrentándose a una existencia dura, aislada y llena de sacrificios. 5. William Avery Rockefeller. El Gran Bill. El padre de Yonde era un hombre carismático, aventurero y extraordinariamente hábil para manipular y engañar a los demás. 6. El falso médico ambulante. Bill recorría pueblos haciéndose pasar por vendedor, curandero o médico botánico, utilizando identidades falsas y elaborados engaños para ganarse la confianza de la gente. 7. Su matrimonio con Eliza Davison. A pesar de la oposición de la familia de ella, Bill logró conquistar a Eliza, una mujer profundamente religiosa, trabajadora y moralmente íntegra. 8. Un matrimonio construido sobre el engaño. Poco después de casarse, Bill llevó a vivir a su amante Nancy Brown bajo el mismo techo, manteniendo simultáneamente una esposa y una amante con hijos de ambas. 9. El nacimiento de John D. Rockefeller. John nació el 8 de julio de 1839 en Richford, en un ambiente familiar marcado por la inestabilidad, el engaño y las dificultades económicas. 10. Las constantes ausencias de Bill. Durante meses desaparecía sin dar explicaciones, dejando a Eliza sola al cuidado de la granja, los hijos y las deudas familiares. 11. La fortaleza de Eliza. Mientras Bill vivía de sus estafas, Eliza sostuvo prácticamente sola a la familia mediante trabajo, disciplina, ahorro y una enorme fortaleza moral. 12. Las lecciones que absorbió John desde niño. La prudencia, el ahorro, la disciplina y el autocontrol surgieron como respuesta al caos e incertidumbre que provocaba la conducta de su padre. 13. Devil Bill. Los habitantes de Richford terminaron apodando al padre de Rockefeller Bill el Diablo, debido a sus engaños, misteriosas desapariciones y actividades siempre rodeadas de rumores. 14. El abandono de Richford. La familia decidió mudarse a Moravia no solo por las dificultades económicas, sino porque Eliza quería alejar a sus hijos del ambiente inmoral de Richford y acercarlos a la influencia positiva de la familia Davison. 15. El gran contraste que definió a Rockefeller. Desde su infancia convivió con dos modelos completamente opuestos. Un padre impulsivo, embaucador y deshonesto, y una madre disciplinada, religiosa y trabajadora. La tensión entre ambos legados moldeó la personalidad del hombre que más tarde se convertiría en el empresario más poderoso de su tiempo.